Mira a tu alrededor. El mundo que nos rodea está formado por moléculas, estas de elementos. La materia se divide hasta llegar a un punto estable. Bueno, esto según Demócrito, filósofo griego, quien concibió el pensamiento sobre la materia siendo ésta formada por partículas muy pequeñas, tanto que llega a un punto en el cual no se pueden dividir más. A estas partículas las llamó átomos. Por lo tanto, se comprende que debe existir una gran cantidad de ellos, ya que en una sola gota de agua se puede encontrar aproximadamente 1000 trillones de átomos. Esta cantidad tan grande permite formarse una idea sobre la pequeñez del átomo. Pero no fue sino hasta 1808 cuando John Dalton retomó la concepción de la materia formada por átomos, aunque mucho tiempo más tarde, en 1896, el físico británico Joseph John Thomson llevó a cabo experimentos que indicaron que los rayos catódicos eran realmente partículas, realizando buenas estimaciones tanto de la masa como de la carga de ellas, determinándola como aproximadamente una 2/1000ª parte de la masa del hidrógeno. Estas partículas se llamaron electrones. Así, un año después, idea su modelo atómico que se compone por una esfera con carga positiva y de electrones que están presentes en grandes cantidades dentro de esta, neutralizando de esta forma la carga, por lo que si un átomo perdía electrones, éste quedaría cargado positivamente, y si ganaba electrones, adquiriría carga negativa. Los átomos de los elementos constituyentes consisten en un cierto número de corpúsculos cargados negativamente encerrados en una esfera de electrificación positiva uniforme. Hay que señalar que la única materia que tienen los átomos era la proporcionada por los electrones, por lo que su número dentro del átomo debía ser alrededor de miles de estas partículas dispersas de forma ordenada. Los electrones explican la carga del átomo y su masa. Sin embargo, hacia finales de 1905, resultados experimentales supusieron que el número de electrones en cada átomo no podía ser mayor que algunas decenas, lo que conllevó a pensar que la mayor parte de la masa debería estar contenida en la parte con carga positiva. Traemos a escena a Ernest Rutherford, quien realizó un experimento en el cual atravesaba con partículas alfa una lámina delgada de metal y que luego incidían en una placa fotográfica, observándose en esta el punto final de la trayectoria. Al examinarla, advirtió que la mayoría de las partículas no cambiaron su dirección, pero en los bordes de la placa se veía una zona difusa. Esto significa que las partículas se han desviado, han rebotado. Si el modelo de Thomson fuese correcto, las cargas positivas y negativas estarían bien difundidas en todo el material, y las partículas alfa pasarían casi sin desviarse. Este experimento significó para Rutherford que en alguna parte del átomo debía existir un núcleo muy denso y cargado positivamente, que sería capaz de rechazar las partículas alfa, y en 1911 postula el conocido modelo planetario, donde ubica las cargas positivas en la parte central del átomo, al cual nombró como núcleo, y a las partículas de carga negativa girando en órbitas circulares alrededor de éste. Uno de los problemas fundamentales relacionados con este modelo atómico es que si el movimiento de los electrones fuese circular, implica una pérdida de energía que provocaría que la órbita descrita fuese cada vez más pequeña, conllevando a que la materia fuese inestable, debido a la radiación que emitirían los electrones al perder energía. Luego, en 1913, Niels Bohr trataba de explicar el fenómeno del espectro de los elementos. Este fenómeno se produce cuando se le entrega energía a un material. Este emite unos colores determinados que son visualizados en una placa fotográfica como una serie de rayas paralelas donde cada una de ellas corresponde a una frecuencia definida. Si los electrones pierden energía, se esperaría que el espectro de luz pasara por todas las energías posibles, pero observando un átomo, este no emite ningún tipo de radiación, por lo que es posible suponer que la órbita es estable.
Al suministrarle energía al electrón, este sería capaz de orbitar a mayor distancia del núcleo para luego volver a su estado inicial fundamental, soltando la energía excedente en forma de radiación, siendo esta la observada en el espectro. Propongo que los electrones solo pueden ocupar órbitas concretas con energías determinadas. El átomo es estable si se le considera con una naturaleza discreta. Cada uno de estos niveles de energía es un múltiplo de la constante de Planck. Una de las principales limitaciones de este modelo es que solo puede explicar los átomos más simples, como el de hidrógeno, y solamente de una forma aproximada, ya que desde hace tiempo se conocía la denominada estructura fina del espectro, donde cada línea aparece doble. Arnold Sommerfeld, para el año 1916, realizó dos modificaciones al modelo de Bohr, haciendo una analogía con las órbitas planetarias del sistema solar. Imaginó que los electrones debían estar en órbitas elípticas, introduciendo dos nuevas aproximaciones cuánticas para el movimiento de estas partículas. Las órbitas, al ser elípticas, explican por qué las líneas espectrales aparecen en dobletes o en tripletes, ya que para un mismo nivel de energía podían tener distintos comportamientos debido a las diversas excentricidades. Más tarde, en 1926, Erwin Schrödinger concibe a los átomos como ondas materiales, donde la interpretación que se le puede dar a este modelo es probabilística y permite realizar predicciones empíricas. Mi modelo atómico explica la estructura electrónica del átomo y su interacción con la estructura electrónica de otros átomos. También predice muy acertadamente la emisión de líneas espectrales, tanto de átomos neutros como ionizados. También predice la modificación de los niveles energéticos cuando existe un campo magnético o eléctrico. Además, explica el enlace químico y su estabilidad molecular. Como podemos observar, el átomo propuesto por Rutherford presentó cambios apoyados en el desarrollo y descubrimiento de otros científicos para explicar con más exactitud los fenómenos observados. Cabe señalar que el tamaño del núcleo es tan pequeño comparado con el resto del átomo que si éste fuera una esfera de 1 kilómetro de diámetro, su núcleo tendría apenas el tamaño de una bolita de 1 centímetro. A pesar de su pequeñez, el núcleo del átomo es muy pesado. Si se pudiera juntar materia nuclear en un volumen de 1 centímetro cúbico, su masa sería de 200 millones de toneladas. ¿Qué te parece?